Buenas tardes, instructor, ¿cómo está? Voy a iniciar la grabación referente a la evidencia video sustentación. Permítame, por favor, un momento. Bueno, instructor, aquí voy a presentar entonces la evidencia. Mucho gusto, instructor. Mi nombre es Ingrid Caterín Pardo Hernández. Está la evidencia video sustentación, técnico en servicios comerciales y financieros, instructor Víctor Hugo. Como primera instancia, entonces, la tabla de contenido de que vamos a hablar en esta oportunidad, que es el censo. ¿Para qué me sirve como presidente en caso dado que sea alcalde yo o presidente? Saber estos datos o censar la población. ¿Qué proyectos podríamos desarrollar para los diferentes tipos de población? ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vivimos? Continuamos con la siguiente. Entonces, como primera instancia, nos vamos a ¿qué es el censo? Podemos decir, pues, según la imagen, que el censo es un recuento sistemático de toda la población, en este caso, las características de un país, cómo estamos clasificados respecto a economía, la demografía. Digamos que aquí el censo podemos decir que es recopilar toda la información, es lo que normalmente hacen los funcionarios que van de casa a casa, de población en población, para validar cuántas personas viven en la casa, si es casa propia, arrendada, cuántos trabajan. Bueno, de ahí digamos que el censo nos ayuda mucho a poder sacar muchos daticos, mucha información para ciertos proyectos y demás. O sea, como digamos en este caso, saber qué población es más vulnerable y demás, estratos y demás. Aquí vamos a continuar con como presidente porque es útil el censo. Entonces, digamos el ejercicio que usted nos decía, siendo uno colocándose en el papel de presidente o alcalde. Entonces, como presidente porque es útil el censo, o como alcalde porque con esto podemos tomar decisiones, ¿cierto? Podemos crear, digamos, lo que es planificación, proyectos. Sabiendo, digamos, un presidente el censo, podemos saber cuántos habitantes sabemos en el país, cuántos son de zona rural, cuántos son en zona urbana, cómo se clasifica esta sociedad, qué edades tienen, cuántos adultos mayores hay. Entonces, digamos que como presidente o alcalde me sirve saber esta información para así poder realizar una planificación futura, sea de pronto con planes de ayuda, planes de mejora a la población más vulnerable. Entonces, realmente esto es muy importante, que cualquier gobernador pues sepa esta información. Listo. Digamos que siendo alcalde o siendo gobernadora, ¿cierto? De pronto de alguna población o ciudad, proyectos, ¿qué proyectos podríamos implementar? Entonces, basándonos en la diapositiva anterior y en esta, es importante realizar el censo por eso mismo, porque aquí podemos de pronto, un ejemplo, si tenemos adultos mayores, ¿cierto? Podemos realizar un proyecto al adulto mayor, que pues ya hay algunos que ya existen, ¿sí? O comedores comunitarios. En este caso, no sé, de pronto Jóvenes en Acción, que también, si no estoy mal, todavía existe ese programa. Entonces, todos estos programas son lanzados debido o derivados a los censos que se han realizado, ¿sí? Porque de esta manera el gobierno o el Estado como tal puede evidenciar con estos censos que la población es vulnerable, que no tiene muchos recursos económicos, cuántas personas, lo que le decía, hay de pronto en zona rural, cuáles son las facilidades o medios que ellos utilizan, cómo viven realmente, ¿sí? Entonces, por eso también existe, por el censo, que es importante, existen varios niveles, ¿no? Que es estrato 1, estrato 2, estrato 3. Todo esto ayuda, digamos, a clasificar a la población, ¿sí? Siendo más vulnerables a menos vulnerables, teniendo mayor recursos a menos recursos. Entonces, digamos que acá en los proyectos, si un ejemplo, en un barrio vulnerable rural, hace un censo, ¿cierto? Pueden evidenciar qué tipo de población hay ahí, qué edades tienen, si son niños. Entonces, si de pronto es un barrio con muchos niños, entonces vamos a crear un parque, un polideportivo. Estos son proyectos que, pues, por lo general se derivan de los censos que se realizan. Bueno, aquí voy a exponer cuántos somos como primera instancia, según los datos que pues usted nos suministró por medio del formato de Excel. Podemos decir que pues en este caso con la corrección que realizamos
El total de personas censadas, según la gráfica, son 48.258.494. 48.258.494 personas censadas entre hombres y mujeres, ¿sí? Aquí podríamos decir en la primera parte, en la tabla, dice que está variable, etiqueta, frecuencia y frecuencia porcentual. Y bueno, lo que nosotros teníamos que diligenciar. Entonces, como primera instancia está el género, se deriva entre hombres y mujeres, y podemos decir que en este caso somos el 48.80 somos el 51.20% en mujeres y el 48.80% en hombres. Ese según es el censo del 2018, que es el más actualizado. En edades, también aquí nos muestra, digamos, la tablita referente a las edades. Podemos, digamos, exponer en este caso que en edades de 0 a 14 años son un porcentaje de 22.60% de población, entre 15 a 65 años, porcentaje de 68,20% de población, y mayores de 65 años de 9.10% de población. Digamos que podríamos evidenciar que las personas mayores o por encima de los 65 años son muy pocas, ¿sí? A las otras edades. Digamos que no hay mucho adulto mayor, ¿sí? Y en la parte de género podríamos evidenciar que pues hay más mujeres que hombres. Eso por esta parte. Bueno. Aquí nos muestran como las tablitas, del diagrama de barritas, donde dice grandes grupos de edad. Acá nos muestra como cada derivado de cada dato que sacamos. Continuamos donde estamos. Entonces, segundo, donde podemos evidenciar, acá nos muestra la gráfica, la distribución por medio de la población, ¿cierto? Entonces nos está mostrando cuántas personas viven según el censo en cabeceras municipales, cuántas viven en centros poblados o cuántas viven en zona rural, ¿sí? Entonces ahí nos muestran poblaciones, zona rural o lo que son cabeceras municipales, ¿sí? Entonces, según el censo del 2018, basándonos en la cantidad de censos de 48.258.494 personas, podemos evidenciar en la tabla que la población está distribuida en cabeceras municipales, el 77.1% viven en cabeceras municipales, centros poblados, el 7.1%, y la ruralidad, que sería todo lo aledaño, el 15.8%. Podemos evidenciar, según esa información, que la mayoría de personas, según el censo 2018, viven sobre cabeceras municipales. Y acá vemos en la parte derecha, podemos evidenciar también el tema de los lugares de nacimiento. Según el censo del 2018, nos indica que en Colombia, nuestro país, territorio nacional, pues la mayoría, el 96.6%, ¿cierto? Que pues la mayoría somos colombianos por el país en que estamos. Otro país, el 2.2%, porque pues sabemos que vienen extranjeros, de pronto de Venezuela y demás, y sin información, de pronto personas que no se han censado, no tenemos conocimiento, 1.2%. Evidenciamos de que pues obviamente en Colombia hay más personas. Aquí nos muestra también otra tablita, información de cómo vivimos, nos muestra según los servicios públicos. ¿Qué servicios tenemos nosotros? El agua, la luz, el gas y pues el wifi de los que tengan la posibilidad de pagar wifi. Nos dice que en servicios públicos, en energía eléctrica, podemos decir que está el 96.3%. En acueducto, 86.4% hacen uso de ese servicio. En el alcantarillado, el 76.6%. Gas, 66.8%. Ahí sería gas natural. En aseo, todo lo que es basuras, alcantarillado y demás. Ah, no, alcantarillado es diferente, perdón. Aseo, me imagino, a los residuos. El 81.6%. Internet, que es digamos, los que tengan acceso, el 43.4%. Evidenciando de esta forma que en la energía eléctrica el 96.3% son los que más realizan el pago de energía eléctrica. Número de personas por hogar. Acá también se censó sobre el tema de cuántas personas viven en cada casa, que era lo que yo le mencionaba anteriormente, instructor. Una persona, 18.5%, dos personas, 27.7%, tres personas, 23.2%, y cuatro personas, 19.5%, una persona más, 16.8%, evidenciando de esta manera
que viven aproximadamente 3 personas en el hogar, en la mayoría según la tabla. Digamos que es como el porcentaje que más pesa. Y ahora, jefatura del hogar. Aquí digamos quiénes son las personas que traen el alimento al hogar, el sustento. Está distribuido claramente entre hombres y mujeres, donde decimos que el hombre es el 59.3%, la mujer el 40.7%. Claramente, según la tabla, pues el hombre es quien tiene las riendas del hogar. Esta es como la presentación, instructor, espero sea de su agrado. Cualquier retroalimentación, felicitación, duda, pregunta, estaré súper atenta. Muchísimas gracias, una excelente noche. ¿Te salió acné de repente?